¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tuvimos el privilegio de ser de los pocos en viajar a Alemania para poder conocer en primicia la nueva gama GSE de Opel, que en principio tiene dos versiones distintas, dos posibilidades, que son el Opel Astra, que a su vez se divide en otras dos. Han sacado la línea GSE en el Astra de 5 puertas y también el familiar, y luego está este que estoy conduciendo ahora mismo, que es el Grandland. Nos hemos venido hasta la serranía de Ronda, nada menos, por aquí, por la zona de Málaga, para conocer cómo se desenvuelven estos coches en un entorno tan exigente como estas carreteras infinitas de montaña tan bonitas a las que viene gente de toda Europa a conducir y a admirar, porque son una verdadera pasada. Y la verdad es que este Grandland GSE nos está sorprendiendo bastante, porque hemos hecho una primera ruta con el Astra. Ahora te explico un poco más acerca del Astra, tanto el 5 puertas como el familiar, como te digo, y nos hemos subido a continuación al Grandland. Y lo cierto es que en el Grandland he notado ciertas diferencias importantes con el Astra. La primera de todas que tienes que saber es que la nueva línea GSE siempre va a ir vinculada a la electrificación, al enchufe. En el Astra son 225 caballos, parte de la versión más potente de este coche, mientras que en el Grandland hablamos exclusivamente, valga la redundancia, de la exclusiva versión de 300 caballos que comparte con otros vehículos del grupo Stellantis y que tiene la particularidad de, en lugar de un motor eléctrico como tiene el Astra, en este caso hay dos, uno delante y uno detrás, con lo cual se convierte en un híbrido enchufable que además tiene tracción a las 4 ruedas gracias a la electrificación. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Son 300 caballos los que suma el coche en total, y además una pequeña particularidad, y es que mientras el Astra, el motor de gasolina, como mucho es capaz de impulsarlo hasta los 180 caballos de potencia, en el caso del Grandland el motor de gasolina llega hasta los 200 caballos de potencia. Y aunque no parezca mucho ese salto de 20 caballos, al final entre el 225 y el 300 caballos hay una diferencia importante de capacidad de empujar y de impulsión, especialmente en el primer golpe de gas, independientemente de que vayas en el modo Sport, en el modo híbrido, en el modo en el que estés conduciendo, a favor de este, del Grandland. Igualmente me ha llamado también la atención cómo en ambos casos está presente una de las características de los GSE, es de momento esta suspensión activa hidráulica que se llama FSE y que firma Koni, el especialista Koni. Pues me ha llamado mucho la atención de que, a pesar de que parten del mismo amortiguador y también de una dureza del muelle que se ha variado para que sea superior en estos coches, un 10% me contaba el ingeniero de chasis con el que he tenido ocasión de departir bastante rato en la comida, bueno, pues el Grandland es claramente más duro que el Astra. O sea, si uno lo piensa y dice un SUV, el Grandland, y el Opel Astra, seguramente el Astra es más deportivo, ¿no? Pues no, queridos amigos. Sorprendentemente el tacto, la suspensión, es más directa en el Grandland, por lo menos el tacto de la suspensión, que en el Astra, probablemente también por un motivo muy claro. Bueno, básicamente son dos motivos. Primero de todo, este coche tiene que asimilar 300 caballos de potencia contra el otro, que tiene 225, y en segundo lugar, claramente este es un coche más elevado, con un chasis más grande y con mayor peso, con lo cual el trabajo para hacer que este coche, el Grandland, tenga unas sensaciones deportivas es un trabajo más exhaustivo y más complejo y complicado de hacer que el del Astra, que tampoco es que sea precisamente una bailarina en tutú, pero es un vehículo más ligero y de menor tamaño. Y lo cierto es que nos ha llamado muchísimo la atención cómo estos cambios le sientan al Grandland de maravilla para el que quiera hacer una conducción dinámica, porque os tengo que decir que si por algo se caracteriza el Grandland convencional es por ser un coche cómodo y silencioso. A mí, en esta fase de transición que ha tenido Opel en los últimos años, realmente el Grandland me parecía que era el coche más atractivo y que estaba mejor equilibrado hasta que llegó el Astra. Bueno, pues nos encontramos ahora con que este vehículo es sorprendentemente deportivo, en el sentido de que tiene una dirección un poquito más directa de lo que es habitual en un SUV, claramente según con el SUV que lo compares, pero sobre todo lo que llama la atención es lo bien clavado, lo bien ajustado que está el exceso de balanceo que podría tener un vehículo de estos en una conducción deportiva. Llama mucho la atención que este SUV de 4,5 metros, redondeando, se sujete también en curva y tenga ese pequeño extra con la fuerza que tiene a la salida de las curvas, que lo convierte verdaderamente en uno de los vehículos, si no el que más deportivo de todos los que he probado de estas características. No es un vehículo económico precisamente, pasa con holgura de los 50.000 euros antes de ayudas, si es que le dan derecho a ellas y te llega, pero por contra te llevas un vehículo muy exclusivo que tiene algunos elementos extra de equipamiento y también de diseño. Recordemos que este Grandland es una versión evolucionada del Grandland que ya existía
y en definitiva pues probablemente un vehículo minoritario por estas características técnicas que te comento, pero un vehículo también muy interesante y en el que el trabajo que se ha hecho de chasis en él es bastante más apreciable, como digo, en la conducción. Hay bastante más diferencia respecto a un Grandland convencional que la diferencia que hay entre el Astra convencional y el Astra GS. Bueno, ambos coches comparten, como digo, con las diferencias de tacto y siendo más agresivo para poder sujetar la carrocería, como digo, el Grandland, comparten concepto. Estos amortiguadores FSD lo que aportan es una segunda vía por la que circula el aceite que te permite tener un control extra sobre la dureza del mismo. Y es sorprendente, por no decir alucinante, que cuando he estado conduciendo el Opel Astra, bueno, pues las sensaciones que tenía es que a nivel de confort este coche se parecía mucho al Astra convencional. Digo, bueno, la deportividad donde está aquí. Me ha llamado mucho la atención en la rueda de prensa, igualmente que el ingeniero nos ha contado que la idea era hacerlo más deportivo y más confortable que el Astra convencional con estos cambios. Y dices, esto es un poquito como exagerado a la hora de decirlo, ¿no? Bueno, pues os tengo que decir que de mis impresiones lo que he notado de este Astra GS es que no hay una diferencia clara de confort respecto al Astra anterior. Yo diría que es igual de confortable, pero sí que la hay en cuanto a la contención del balanceo del vehículo cuando haces virajes. Es un vehículo que permite girar más rápido con menos balanceo, y eso tiene un efecto además añadido que viene marcado por el tamaño de los muelles, que se ha reducido en 10 milímetros, y es que el vehículo, al balancear menos, sin hacer grandes cambios, tiene una dirección más directa y permite unos cambios de dirección, unos cambios de apoyo más rápidos. Y bueno, pues nos han estado enseñando unas gráficas en las que nos demostraban que en función del tipo de conducción el vehículo puede ser más confortable o se puede aguantar mucho más que el Astra convencional. Y verdaderamente, como os digo, yo es el primer vehículo que conduzco con un toque teóricamente deportivo, que no ha perdido confort respecto a la versión convencional, pero que cuando realmente le aprietas sí que notas ese extra en el balanceo y también en el tacto de la dirección. Además de eso, además de los elementos de diseño, que son unos cuantos, tenemos también unos asientos AGR de una sola pieza. AGR, siempre el organismo que certifica la ergonomía de los asientos para que, bueno, pues un organismo independiente confirme que son apropiados para pasar largas sentadas en su interior. Y como digo, a continuación igualmente también diversos elementos y detalles de equipamiento, especialmente en lo que se refiere a la decoración de estos vehículos, aparte de que el Astra, como digo, ha bajado un poquito la altura de la suspensión, no así en el Grandland, la altura es la misma. Pero curiosamente, como digo, aunque el Grandland no ha variado su altura, sí que ha variado el comportamiento percibido más que en el caso del Astra. Frente a los Grandland tradicionales, la versión GS marca la diferencia con esta estética tan agresiva. En este caso todos los coches que teníamos eran blancos y negro, con bicolor, el techo marcado en negro, y también ese detalle que hace que los logotipos se confundan con el paragolpes y distintos detalles en la terminación exterior del vehículo, amén de unas llantas específicas que estrenó ese delicioso prototipo que es el Opel Manta eléctrico, el Opel Manta GS, y que ahora están tanto en el Grandland como en el Opel Astra. Opel ha hecho algo muy curioso e interesante con el acabado GS. Ahora que está de moda que las marcas recuperen sus acabados míticos de vehículos deportivos, lo que eran las siglas de los coches más rápidos, pero como un nivel de acabado y estética, Opel ha decidido dar a los GSE una vida nueva. Es decir, no llega a ser una submarca, pero sí va a ser una línea de productos que mezcla la deportividad con la electrificación. Y que no va a ser una cosa temporal, se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo y probablemente sea el preludio de un auténtico deportivo, de un auténtico coupé, con la vista puesta en el futuro. Hay que tener en cuenta que Opel tiene varios hitos marcados en el terreno con la nueva estrategia de Stellantis, en la que en el año 24 cada uno de los modelos de la gama va a tener una versión electrificada, incluido por supuesto el Opel Astra, y con la vista puesta en que poco más allá los coches eléctricos van a comenzar a aumentar en la gama hasta que en el año 28, si no se cambia el plan, Opel va a ser una marca puramente eléctrica, o lo que es lo mismo, todos los coches nuevos que salgan a partir de entonces serán eléctricos. Esto es lo que viene, queridos amigos. Entre medias, la marca ha conseguido hacer dos vehículos con cierto carácter, lo que correspondería a la lógica mental de que el Astra tendría que ser un vehículo más duro y deportivo que el Grandland. En este caso no es así,
pero no significa que no sea un coche deportivo, sino simple y llanamente que se puede conducir muy rápido y con muy buen control de la carrocería, más que con el Astra normal, sin que sea un vehículo duro, sin que sea un vehículo incómodo. El Grandland, sin embargo, debido a su mayor tamaño y peso, sí que pierde cierto grado de confort, lo cual lo convierte en un vehículo muy específico, muy de nicho para un determinado tipo de cliente que busca mucha potencia y también deportividad en un tamaño familiar, en un vehículo que normalmente no va a conducir con la familia, porque para eso es mucho más recomendable el Grandland FEB, salvo que la estética y los extras del Grandland le parezcan lo suficientemente atractivos como para pagar el extra que vale. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Adiós.